Gracias al IGAPE por darme esta oportunidad de contactar con todos los asistentes y, por supuesto, gracias a los asistentes para tener un momento de charla y de análisis relacionado con las cuentas anuales. Un poquito vinculado a la obligación que tienen las sociedades en este momento, es decir, mes de junio, mes de julio suele producirse esa obligación de depósito de las cuentas anuales y para poner en valor qué importancia tienen y qué elementos principales podemos tener en cuenta en relación con esta cuestión, ¿vale? En ese sentido, voy a empezar compartiendo una imagen con todos vosotros, una imagen que se publicó en la BBC, que se utilizó en la BBC, es la imagen real de una niña, es la misma niña, es una niña el primer día de clase. Es una niña que claramente ha disfrutado de su primer día de clase. Vemos la imagen antes de iniciar ese primer día, el colegio, y la imagen de vuelta a casa. Como vemos, es la misma niña. Seguramente una ha disfrutado más que la otra, ¿no? La imagen de después es que ha disfrutado mucho de ese primer día, pero esta imagen la utilizamos para tener en cuenta que las cuentas anuales son la imagen financiera de nuestra organización. A veces lo utilizamos como un trámite, como un mero trámite, como un mero elemento que no tiene ninguna incidencia y que por lo tanto nadie lo va a ver, nadie lo va a comprobar, nadie lo va a analizar o a estudiar y sin embargo sí es, como dice la presentación de hoy, sí es una ventana de conexión con el exterior, con todos esos grupos de interés vinculados a nuestra empresa y a nuestra organización, ya sea desde el punto de vista del resto de socios, ya sea desde el punto de vista de los clientes, de los proveedores, en fin, hay múltiples grupos vinculados al interés de esos estados financieros, ¿no? Los estados financieros son un fiel reflejo de la empresa. Son un documento que se deposita en el registro mercantil y que, por lo tanto, es accesible a cualquier interesado. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, podemos acceder a los estados financieros de cualquier sociedad que esté inscrita en un registro mercantil en España, ¿de acuerdo? Telemáticamente lo obtenemos y obtenemos esos datos básicos, ¿no? Como decíamos, esta información es información de interés para los administradores, para los accionistas, para los propietarios, para los clientes, para los acreedores, para todos los grupos vinculados a la propia organización, ¿de acuerdo? ¿Qué aspectos vamos a tratar? Bueno, en primer lugar vamos a ver o analizar conceptos financieros de interés, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista eminentemente práctico, vamos a ver algunos elementos básicos para que nos hagan entender desde un punto de vista práctico y relativamente rápido, saber leer esos estados financieros, qué nos están diciendo, qué nos están indicando, ¿de acuerdo? Y que, por lo tanto, qué estamos indicando a través de nuestras organizaciones al mundo exterior o, por ejemplo, que indican clientes importantes nuestros o proveedores importantes nuestros, ¿no? Es decir, vamos a entrar con carácter genérico en cada uno de los estados financieros, diferenciando entre los tres grandes, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo. Y vamos a ver esos elementos, esas implicaciones desde el punto de vista de la financiación de los inversores. Objetivos, por tanto, identificación de los principales estados financieros que aportan, ¿vale? Identificar las principales claves que os comentaba para su interpretación y sus análisis y hacer referencia específica a un nuevo, no es nuevo específicamente, pero es una revisión del régimen sancionador en relación con la obligación formal de depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil y su importancia, sobre todo respecto a aquellas sociedades que no acostumbran a depositar cuentas anuales o que las depositan fuera de plazo. Como os comentábamos, los socios y los administradores necesitan tener información financiera actualizada
para tomar las decisiones oportunas en cada momento. En esa situación y en casi todas las situaciones vivimos en una realidad cambiante y, por lo tanto, esos estados financieros lo que nos permiten nos dan información sobre nuestra situación económica y financiera en este momento. Nos pueden permitir que lo utilicemos como una herramienta respecto de proyecciones futuras, ¿no? Al final, los estados financieros se tratan de una foto fija al cierre del ejercicio económico, que normalmente coincide con el año natural, ¿vale? Y al final nos va a dar una serie de información relativa a ese periodo concreto, ¿de acuerdo? Al final, no tenemos que ser financieros, no tenemos que tener una formación financiera, no tenemos que ser contables ni economistas para partir de conocer los elementos básicos de esa herramienta y, por lo tanto, saber qué implicaciones y qué proyecciones tiene en nuestra organización. Los objetivos de los estados financieros son proporcionar una información útil a los inversores, a los otorgantes de crédito, a los grupos de interés, ¿no? Y, por lo tanto, una información que nos permita predecir, comparar y evaluar la capacidad de generación de beneficios o la capacidad de reducción de pérdidas de una sociedad, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, evaluamos el funcionamiento actual de la empresa, el funcionamiento actual y el funcionamiento ya pasado. Siempre hay un decalaje de tiempo entre el periodo al que se refieren las cuentas anuales y el momento en que estas se depositan, pero pueden servir como un elemento predictivo de cuál es la proyección o cuál puede ser la proyección o los diferentes escenarios de proyección de la actividad de una organización, ¿vale? Sin embargo, como herramienta, como toda herramienta, tiene limitaciones. No es una verdad absoluta ni una verdad revelada, sino que son una herramienta más que nos sirve para conocer dónde está nuestra organización y que tenemos que complementar con otros aspectos, ¿de acuerdo? Es decir, no limita, por ejemplo, aspectos que pueden ser esenciales y que son esenciales para nuestra organización, ¿no? No valora los avances tecnológicos, no tiene por qué valorarlos, no valora según qué patentes, si no se han adquirido de forma onerosa, no valora la capacidad de nuestro equipo humano, ¿vale? No son exactos ni definidos, cada elemento dentro del grupo o dentro de las masas patrimoniales que conforman las cuentas anuales pueden estar valoradas de forma diferenciada. Están basadas, por supuesto, en estimaciones y en juicios y la inflación podría distorsionar los balances, aunque bueno, en esta circunstancia debe darse en situaciones de hiperinflación que no vemos en Europa ni se prevé, ¿no? Como os comentaba, hay múltiples partes interesadas, las administraciones públicas, los acreedores, los propietarios, el órgano de administración, y por lo tanto es un documento poliédrico, es un documento que se ve desde diferentes ámbitos y desde diferentes vectores. Las cuentas anuales están integradas por una serie de documentación: el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. No todas las cuentas anuales tienen que tener todos estos elementos, ¿vale? Si estamos en un ámbito de balance abreviado, hay algunos elementos de los que no estaremos obligados a atender. En este caso, lo que vamos a hacer es centrarnos en el análisis del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. El balance de situación es un documento contable que representa el patrimonio, ¿de acuerdo? En ese sentido, el balance de situación suele reflejar la situación patrimonial de una sociedad en un momento determinado que suele coincidir con el final del ejercicio, del año, como os comentaba. Esta es un poco una explicación teórica que, por supuesto, os pasaremos, como os comentaba Noelia, pero me interesa que veamos un ejemplo específico de un balance de situación real, que puede ser que estemos acostumbrados a ver, pero que muchas veces no estamos acostumbrados a analizar.
¿de acuerdo? Es decir, aquí vemos un ejemplo, voy a ponerlo un poquito más grande para que se vea. Ahí está. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería un balance de situación, ¿de acuerdo? Este ejemplo es un ejemplo de un balance de situación real de una sociedad, de una sociedad operativa y de una sociedad que se encuentra en el normal ejercicio de su actividad, ¿de acuerdo? Hay dos grandes bloques. Veis que hay un bloque que se denomina activo y un bloque que se denomina pasivo, ¿vale? Ahora vamos a entrar en cada uno de ellos. Y la contabilidad o los estados financieros siempre o normalmente parten de un criterio de comparabilidad, es decir, ¿qué me dice cada uno de los elementos que estoy viendo en comparación con el ejercicio previo? Esto es lo que me permite en realidad monitorizar cómo evoluciona el negocio, ¿de acuerdo? En el activo hay dos grandes bloques, ¿de acuerdo? El activo no corriente y el activo corriente. La diferencia entre ambos es que el activo no corriente está compuesto por aquellos elementos, aquellos bienes y derechos, ¿de acuerdo?, que van a formar parte de la actividad de mi actividad empresarial presumiblemente más de un año, ¿de acuerdo? Es decir, una construcción, una nave, una inversión en una patente, mobiliario, ordenadores, vehículos, es decir, todo aquello que son elementos que van a generar beneficios, van a permitir generar beneficios durante más de un ejercicio, ¿de acuerdo? Este sería el bloque del activo no corriente. Si bajamos, bajaríamos a lo que sería el activo corriente. ¿Esto qué significa? O que en teoría, ¿qué implica? Bueno, el activo corriente lo que implica es, o a lo que se refiere, es a aquellos elementos de activo que normalmente se conviertan en elemento monetario, en dinero, a menos de un año, con carácter general, ¿no? ¿Qué encuadramos aquí? ¿Qué grandes bloques encuadramos aquí? Mercancías, se supone que las puedo vender en un periodo de un año, de aquí a un año que las venderé. El saldo de clientes, es decir, aquellas facturas que he emitido pendientes de que me paguen, ¿de acuerdo? Que se supone que también las convertiré en liquidez en menos de un año. Inversiones financieras que estén hechos, plazos fijos, etcétera. Y la liquidez, lo que es el saldo en cuenta corriente, ¿de acuerdo? Vale. Como veis, el balance se mueve de elementos menos líquidos al líquido total, que es el dinero que tengo en cuenta corriente, ¿vale? Y el pasivo es como un espejo, ¿no? Es como el otro elemento que recoge todas las obligaciones y todas las deudas que tiene la sociedad, ¿no? Recogida en tres grandes bloques. El primero es el patrimonio neto, ¿vale? El patrimonio neto, los fondos propios, ¿qué recogen? Bueno, el capital social que han aportado cada uno de los socios en la constitución de la sociedad, y por otra parte funciona como un saco, es decir, todos los beneficios que se generan o las pérdidas que se producen en la vida de la sociedad, si no se reparten beneficios o dividendos a los socios, se acumulan en este apartado, ¿de acuerdo? Con lo cual nos recogería lo que es el valor contable, que no necesariamente tiene nada que ver con el valor de mercado, ¿vale? El valor contable de la sociedad. Bien. Por otra parte tenemos el pasivo no corriente, que al igual que como comentábamos con el activo no corriente, son las deudas a más de un año. Si he firmado un préstamo hipotecario con un periodo de amortización a 10 años, bien, los 9 años los 9 últimos años entrarían dentro del pasivo no corriente y el año, es decir, el importe de amortización a menos de un año, entraría dentro del pasivo corriente. Dentro del pasivo corriente entran las deudas a menos de un año, por lo tanto también se recogen los saldos con acreedores y con proveedores, esas facturas recibidas, que todavía no hemos pagado a 31 de diciembre, o remuneraciones pendientes de pago, pues la nómina del mes de diciembre que se paga el día 1, 2 o 5 de enero, ¿vale? O deudas con administración tributaria que se generan hasta 31 de diciembre, pero que se abonan con carácter general en el mes de enero del año siguiente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto que parece bastante complejo es relativamente sencillo. Tenemos 5 grandes bloques de masas patrimoniales, ¿de acuerdo?
Bien, ¿esto nos dice algo? Bueno, pues con carácter general, no. Pero voy a poneros dos ejemplos de elementos que son interesantes para analizar, ¿no? Por ejemplo, el fondo de maniobra. ¿Qué es el fondo de maniobra? Esto no es que lo analicemos nosotros, sino que lo analizan las entidades financieras, lo analizan los eventuales inversores. El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Esto qué nos viene a decir? El colchón que tenemos. Es decir, si ahora paralizásemos la actividad, ¿cuánto tendríamos de elementos que podríamos relativamente fácil convertir en liquidez y cuánto sería nuestra deuda a menos de un año para atender esa deuda? Es decir, cuánto exceso de liquidez tenemos a corto plazo frente a la deuda a corto plazo. ¿De acuerdo? Y aquí veis la evolución, es decir, veis que en esos datos que son reales, como os comentaba, el fondo de maniobra en el año 2019 era de 682.000 euros, en el año 2020 de 1 millón de euros, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es un ratio del qué peso relativo tiene ese fondo de maniobra sobre el total del pasivo, porque puede ser que el pasivo crezca mucho y que el incremento nominal del fondo de maniobra no represente un incremento relativo del mismo, ¿no? Aquí vemos que crece, que pasa del 20,79% al 26,29%. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues dependerá también del sector en el que nos encontremos, ¿no? Ese es otro elemento. Nuestras cuentas anuales son, por así decirlo, un elemento de medición, un resultado del análisis de sangre de nuestra sociedad. Y ese resultado del análisis de sangre puede compararse con el resto de operadores de nuestro sector, ¿de acuerdo? Me voy a saltar ahora al otro gran elemento que configura las cuentas anuales, que son las cuentas de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Las cuentas de pérdidas y ganancias lo que recogen es, con carácter general, el importe de los gastos e ingresos generados y devengados durante un ejercicio, ¿vale? El ejercicio 2020, el ejercicio 2019. Ingresos que no tienen por qué haber sido cobrados, ¿vale? Y gastos que no tienen por qué haber sido pagados. Es un elemento diferente. Es decir, se tiene en cuenta el criterio de devengo y no el criterio de cobro o de pago. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos un primer bloque del importe neto de la cifra de negocios en donde se recoge con carácter general el volumen de facturación, ¿vale? ¿Cuánto he facturado a mis clientes? Después un bloque de aprovisionamiento, es decir, cuánto he comprado, cuánto material y mercancías he comprado para desarrollar y para llevar a cabo esa facturación. Después tenemos otro gran bloque que son los gastos de personal y el último, otro importante que sería el epígrafe de otros gastos de explotación. Aquí recogemos pues, otros servicios de profesionales independientes, las reparaciones, los arrendamientos, las comisiones por servicios bancarios, la publicidad y propaganda, los suministros, es decir, una serie de elementos que no son, por así decirlo, ni las compras de mercaderías, ni tampoco los gastos de personal para el desarrollo de la actividad. Después tenemos la amortización de inmovilizado y después hay otros epígrafes como gastos e ingresos excepcionales y eso nos da el resultado de explotación. Desde el resultado de explotación recogemos los gastos e ingresos financieros, ¿de acuerdo? Gastos por financiación, no comisiones, sino intereses, ¿vale? Eso nos da el resultado antes de impuestos y después tenemos el impuesto sobre sociedades y nos daría el resultado después de impuestos del ejercicio, ¿de acuerdo? En este sentido vemos que, en este ejemplo, ¿de acuerdo? Vemos que la empresa incrementa su volumen de facturación en 600.000 euros. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Se traduce en más resultado? ¿No se traduce en más resultado? ¿Cuál es el motivo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no un dato específico de he facturado, he incrementado mi volumen de facturación en un 50%, tiene que ser necesariamente bueno porque puede haber sido a costa de machacar nuestros márgenes, incluso obteniendo un resultado menor. ¿De acuerdo? Elementos interesantes, como hablábamos con el fondo de maniobra, en relación con la cuenta de resultados, valor añadido bruto. Es un elemento interesante. ¿Qué es esto? La riqueza que genera nuestra empresa. Esto es lo que facturamos menos las compras que necesitamos para llevar a cabo esa facturación
y los gastos, otros gastos de explotación, ¿de acuerdo? Aquí no se incorporan los gastos de personal, porque los gastos de personal son generación de riqueza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor añadido bruto es un elemento interesante para tomar en consideración y para ver la evolución, y el EBITDA, que es un elemento que se utiliza bastante, que es el resultado del ejercicio previo a amortizaciones, a impuestos sobre sociedades y a gastos financieros, ¿de acuerdo? El EBITDA lo que nos da es la capacidad de generación de un beneficio que sea más o menos estable. Nos da un cierto grado de estabilidad, de capacidad de generación de beneficios, sin considerar otros elementos que pueden incidir en esa obtención de beneficios, ¿de acuerdo? Y por último, el resultado del ejercicio, un ratio, un porcentaje sobre el volumen de facturación, para ver qué margen neto tenemos en el ejercicio de nuestra actividad. Veis que en el ejercicio 2019, con menos de 3 millones de facturación, teníamos un 11,40. En el ejercicio 2020, con 3,5 millones, tenemos un 11. Bueno, hemos obtenido mayor facturación a costa de reducir algo nuestro margen. En este caso, parece que el resultado es positivo a pesar de esa reducción, pero es un elemento a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, seguimos un poquito con la presentación. Hemos visto el balance de situación, hemos visto la cuenta de pérdidas y ganancias. Entramos ahora en el estado de flujos de efectivo, que es un tercer elemento interesante porque, como hemos visto, la cuenta de resultados no atiende a la generación ni al compromiso de recursos financieros, ¿vale? La obtención de cobros y de pagos en el ejercicio que analizamos es algo que viene determinado por el estado de flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Porque puede darse la circunstancia de que incremente mi facturación al doble, genere una facturación de 3 millones más que de lo que hemos visto, pero que esa facturación esté pendiente de todo, ¿de acuerdo? Con lo cual seguramente tendré necesidades de liquidez porque tendré mercancía que comprar vinculada a esa facturación, ¿vale? Por tanto, no todo termina y acaba en el análisis de la cuenta de resultados. Me paso a los plazos legales, es decir, no olvidemos que el trámite de depósito de las cuentas anuales es una obligación prevista por la normativa, en concreto por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una obligación formal que tenemos que cumplir con independencia de que, como hemos visto, es una ventana de comunicación a todos los operadores que nos pueden estar observando, ¿de acuerdo? El periodo de formulación, que ha de ser formulada por la órgano de administración, finaliza para aquellas sociedades que tengan el ejercicio económico equiparado con el año natural, que es buena parte de las sociedades. El plazo finalizaría el 31 de marzo de 2021. ¿De acuerdo? Esas cuentas han de ser aprobadas en Junta General, la Junta General de Socios o de Accionistas, hasta el 30 de junio del año 2021. Y el depósito en las cuentas anuales en el registro mercantil de la provincia competente debe producirse antes del 30 o hasta el 30 de julio del año 2021. ¿De acuerdo? En principio, todas las sociedades están obligadas a la presentación de las cuentas anuales, ¿de acuerdo? Y no todas las cuentas anuales son iguales, es decir, hay circunstancias en las que las cuentas anuales pueden ser abreviadas, atendiendo a determinado volumen del activo, de la cifra de negocios o del número de trabajadores. Hay circunstancias en donde las cuentas anuales han de ser consolidadas si somos un grupo de mercantil. Y hay veces en que las sociedades, superando un determinado umbral, han de ser auditadas. Es decir, un auditor de cuentas debe analizar y debe revisar esas cuentas anuales y emitir su correspondiente informe de auditoría. ¿De acuerdo? Como os comentábamos, régimen sancionador, interesante e importante, previsto en el Real Decreto 2/2021 del 12 de enero. Se introducen algunas novedades, ¿no? Y es que
los expedientes sancionadores se podrán encomendar a los registradores mercantiles, lo cual puede agilizar su tramitación, ¿no? En ese sentido, el límite de las sanciones puede ir desde los 1.200 hasta los 60.000 euros. Y si la sociedad tiene una facturación superior a 6 millones de euros, el límite de sanción para cada año de retraso se elevará a los 300.000 euros. Son sanciones cuyo régimen existía con carácter previo, muy extraordinarias, muy rara la imposición de las mismas, pero no podemos obviar que es posible que con esta modificación de la normativa el grado de control por parte de los registradores y de imposición de eventuales procedimientos sancionadores se incremente. Por lo tanto, muy importante. Aquí os detallo los criterios para determinar el importe de la sanción, pero quiero volver a incidir en la importancia del depósito de las cuentas anuales, no solamente desde la perspectiva de que es una obligación formal a la que tenemos que atender y, por lo tanto, hay un régimen sancionador detrás, sino desde la perspectiva también interesante de que es el vínculo o el nexo con de nuestra organización y de nuestra empresa con el resto de los operadores, ¿de acuerdo? Es lo primero que nos van a pedir una entidad financiera, un eventual inversor, un eventual comprador, un cliente importante, un proveedor, es decir, es nuestra carta de presentación, la carta de presentación financiera y económica de nuestra organización, que efectivamente no comprende toda la realidad económica de una empresa, pero que sí que contiene datos de importancia en ese sentido.